Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Sastre. Soy Fashion Programs Manager en el Education por Mindway. Es un placer para mí estar hoy aquí y poder hablar de algo que como os contaré un poco, bueno, aparte de que es algo bastante importante en el momento que estamos ahora mismo a nivel digital y especialmente en el mundo de la moda, también algo que me apasiona y que vais a ver que me apasiona bastante. Os doy las gracias a los que estáis aquí y a los que me veréis porque pues es una hora complicada, pero sé que os va a gustar mucho lo que vamos a ver hoy. Voy a intentar también sentar un poco las bases de conceptos que son un poco más complejos y aparte de eso voy a mostrar ejemplos de qué se está haciendo y de ahí el nombre de la ponencia, qué es esto del metaverso, cómo lo está utilizando la moda y qué son las experiencias inmersivas que se están llevando a cabo en este sector, que es bastante importante. Antes de eso, perdonadme. Antes de eso, presentaros a Mindway House of Education, que es donde yo trabajo. Como os decía, bueno, Mindway House of Education al final es una escuela de formación y dentro de ella tenemos varias escuelas más pequeñas, ¿no? Con diferentes sectores y todas ellas con formación avalada por la Universidad Complutense de Madrid. Nuestro partner desde hace más de 15 años, bueno, 15 años y más en otros proyectos, es la revista EL, por eso somos EL Education, y además tenemos otra serie de formaciones que tienen que ver con proyectos y diplomas ejecutivos, como The Pro Business Diploma, Hub, que tiene más que ver con la parte de la Facultad de Enfermería y Estadística de la Universidad Complutense de Madrid, y Women's and Men's Health, que como sabéis también forma parte del grupo HERS y que bueno, pues recientemente vamos a iniciar una serie de formaciones que tienen que ver con el mundo de la nutrición y del deporte. Concretamente, como os decía, yo, después de un recorrido en la parte digital, habiendo estudiado periodismo por varias marcas y varios medios de comunicación, finalmente acabé trabajando para Education por Mindway. ¿Cómo surge esto? Bueno, pues en un bagaje digital, en un momento determinado en el que yo soy estudiante de la propia escuela, necesitaban un perfil que cubriera partes de formación digital, puramente digital. Y pensaron en mí y lo agradezco muchísimo porque ya son varios años los que llevo trabajando para ellos y desde entonces fui tutora durante 2 años de los programas de digital que lleva el Education y actualmente soy responsable de la formación que hay allí en la parte de moda. Y por supuesto sigo encargándome como tutora de algunos programas que son un poco más pues como el MBA o Branding Content y Metaverso, el curso de Metaverso que justamente sacamos este mes. ¿Pero qué es el metaverso? Existen muchísimas definiciones sobre qué es el metaverso y cómo se utiliza el metaverso, ¿no? Pero nada que sea, digamos, algo legítimo, algo que sea autoritario, por así decirlo. Entonces, la mejor definición que se me ocurre de qué es un metaverso es un mundo tridimensional, un mundo que al final es virtual, digitalizado, en el que se van a llevar a cabo una serie de acciones igual que las que llevamos en el mundo físico real. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuáles son las diferencias con el mundo real? ¿No? Es que a nivel espacial no va a tener los límites que tenemos en un mundo real. Es decir, nosotros en un mundo real no podemos abarcar ir de aquí a mañana a 2 segundos estar en Barcelona, ¿no? En un metaverso sí podemos abarcar estar en diferentes espacios desde nuestra propia casa, desde nuestro propio lugar. ¿Y eso también qué quiere decir? Que significa que vamos a poder socializar a nivel global. Es decir, no solamente con la gente que tenemos a nuestro alrededor o que está cerca de nosotros, sino con gente de otros países y un alcance muchísimo mayor. También diremos que es un mundo persistente. ¿Por qué? Porque a diferencia de los videojuegos, y veremos que el metaverso, por supuesto, parte de los videojuegos, no nos salimos del metaverso y se para todo lo que ocurre en él. El mundo del metaverso sigue evolucionando, sigue desarrollándose. Y esto es muy interesante porque tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de las acciones que hagamos en él. Es decir, no porque nuestro avatar salga de ahí va a pasar que todo se queda estable o todo se queda paralizado y cuando entremos vamos a volver a estar en el mismo punto. No es así, todo seguirá evolucionando. Y también decir que es social, por supuesto, eminentemente social, descentralizada, es la idea que sea descentralizado, que no pertenezca, aunque esto bueno, es más complejo, más complicado y lo veremos, pero sí que la idea es que sea descentralizado, es decir, que esos datos no los
controle nadie en concreto o una empresa tecnológica en concreto, sino que sean propiedad de los propios usuarios que pertenezcan a los metaversos y que estén dentro de ellos. Y, por supuesto, dentro de esos metaversos habrá una identidad digital. Pero, ¿cuándo se empieza a hablar de todo esto? Vemos que hay muchísimas noticias que lo hacen relevante y noticias acompañadas de marcas como Gucci, como Dolce & Gabbana, como H&M, como Silbon, como Puma y como muchas y muchas más. De ahí que tenga una relevancia bastante importante, no que sea algo que hasta el momento, cuando se empezó a hablar de ello, parecía que iba a ser efímero. No, tiene una importancia y una relevancia a nivel económico y a nivel de contenidos que tenemos que tener en cuenta todos los que trabajamos para el mundo de las marcas, y especialmente en la moda, y veremos por qué. ¿Quién le da voz? Bueno, pues en noviembre de 2021, el CEO de lo que ahora se llama Meta, que era Facebook, le da voz presentando su nuevo cambio de imagen y su nuevo cambio de nombre. Ya no es Facebook, ahora hablamos de Meta. Y tiene un sentido muy, muy ligado a la nueva evolución que va a tener Facebook, que es adentrarse en esos mundos digitales, adentrarse en esa realidad virtual que veremos después qué es y cómo se diferencia de la aumentada o de la mixta o de otras tecnologías que hay, pero el cambio va relacionado íntimamente a lo que quiere hacer Mark Zuckerberg de aquí en adelante con los metaversos. Sin embargo, mucha gente cree que desde que Mark Zuckerberg le da voz, que realmente es lo que hace, una vez más, como hizo con Facebook, dar voz e intentar mejorar algo que ya existía, mucha gente cree que Mark Zuckerberg es realmente el creador y el todopoderoso del metaverso, cuando esto no es cierto, ¿vale? Los metaversos llevan existiendo muchísimo tiempo. La tecnología que él está usando, la realidad virtual, lleva mucho tiempo desarrollándose y mucho tiempo utilizándose, y lo único que ha hecho en esta ocasión Mark Zuckerberg, obviamente, es sumergirse en este nuevo mundo, en estos nuevos espacios y experiencias inmersivas, y, por supuesto, darle voz a un trabajo que llevaba mucho tiempo fraguándose y que ahora tenía que expandirse. Y, desde luego, la voz que le dio fue maravillosa porque hizo que explotase y que ahora todos estemos hablando de esto. Incluso en esa misma conferencia ya presentó su propio metaverso, que era Horizon Worlds, que habréis oído hablar muchísimos, todos los que estáis un poco más informados de todo esto habréis oído hablar de él. Horizon Worlds al final es un metaverso creado por Meta, con la característica que no se pretende en un metaverso que sí está centralizado, pero bueno, hay diferentes tipos de metaversos a día de hoy, y Horizon Worlds es donde él ha creado su mundo, donde podemos socializar, podemos llevar a cabo acciones de contenido de marca y muchísimas más cosas que iremos viendo a lo largo de la ponencia, pero la peculiaridad que tiene Horizon Worlds y lo que le limita, si a la larga no cambia, es que los metaversos a día de hoy también están pensados para acceder en 2D, y sin embargo el metaverso de Mark Zuckerberg, Horizon Worlds, solo está pensado para realidad virtual, solo está pensado para ser visto en 3D, ¿vale? Es la peculiaridad que él tiene, y de momento esto le limita, ¿vale? Para todo lo que vamos a ver posteriormente. ¿En qué se sustenta o sobre qué se sustentan los metaversos? Sobre la evolución que ha tenido la web. Hemos pasado de una web 1.0, que era una web read-only, una web que solamente se podía leer, en la que, bueno, pues no podía el usuario como tal crear contenidos, no podía monetizarlos ni muchísimo menos, solamente era una web en la que se podían leer, y, por supuesto, para programar una página web era mucho más complejo que los medios que tenemos ahora. De ahí pasamos a la web 2.0, que era una comunicación más bilateral. Ya podía el usuario comentar, podía crear su contenido, hablamos de redes sociales, hablamos de que las marcas ya ponen en el centro al consumidor y el contenido y la importancia del contenido. Y sí que lo que cambia o lo que lo diferencia es que, obviamente, los datos que se generan ya están totalmente centralizados. Es decir, son esas redes sociales que son súper importantes y que en todo momento, y que a día de hoy las tenemos en el móvil, las consultamos a diario y en cada momento, son las que se hacen amos de esa comunicación en la web 2.0. Y de ahí pasamos a una web 3.0, en la que lo que queremos es que no existan esos intermediarios de los datos, ¿no? Ese es el fin, que sea descentralizada, que los datos que se generan no controle, sino que no los manipule, o que no sean propiedad de nadie, sino que estén en una cosa que se llama la tecnología blockchain y que es accesible y que existe a día de hoy, que veremos qué es. Pero más características de esta web 3.0 es que pretende motivar y dar auge a la figura del
de la economía del creador. ¿Qué es esto? Cuando nacen los creadores de contenidos es cuando nacen las redes sociales. Y esto es muy importante porque se genera una nueva forma no solo de comunicación, sino una nueva profesión. Hay mucha diferencia y lo que hoy entendemos como creador de contenidos no tiene nada que ver con lo que muchas veces vemos de un influencer o de una persona que sube fotos y por algún motivo le va bien o le va peor o le va mejor, ¿no? Un creador de contenidos al final es una persona que produce contenidos y que son consumidos por un usuario y que obviamente sabemos que hay gente que sube unos contenidos muy interesantes y que produce unos contenidos de manera profesional muy potentes. Esta es la economía del creador de contenido que se quiere potenciar en la web 3.0, pero no solo a nivel de esas redes sociales ya existentes, sino una economía de creador que tenga que ver con creadores de ilustraciones digitales, que tenga que ver con creadores de mundos, de inmobiliarias, de interiorismo, etcétera, etcétera. Muchas otras posibilidades que se llevan a cabo en los metaversos. También es una web interactiva y, por supuesto, y lo más importante, inmersiva. Tenemos la posibilidad de acceder a esa web y a esos contenidos de la web con unas gafas virtuales y estar en ese mismo momento cerca de todo lo que está en ese mundo, ¿no? Esa opción nos la da, que es la que no nos daba esa web 2.0. Era algo que nos daban algunos videojuegos, pero no la web como tal. También hablamos de que es una data web, por la importancia que tiene la gestión de los datos. Algo que fue muy controvertido en su momento es cómo gestionaban las redes sociales los datos de los usuarios. Esto, con el blockchain, cambia y se pretende cambiar a niveles muchísimo más más habituales, más del día a día, que ya no sean las redes sociales las que controlen nuestros datos. Es decir, si yo subo un contenido a Facebook, pues al final, si Facebook quiere cerrar su página, me va a cerrar mi contenido, no tengo poder sobre él. Sin embargo, si yo genero un contenido en un metaverso descentralizado, sí tengo potestad sobre él, porque queda en un nodo de una blockchain en el que está al menos a mi titularidad. Soy el autor de ese contenido y, por tanto, es mío, ¿vale? Hablamos de tecnología blockchain, que no me voy a detener porque se va a comentar después. Hablamos de la personalización de los ads, de los anuncios personalizados. Y ahora existen unas segmentaciones brutales en las redes sociales y en los buscadores como Google. Vamos a hablar de una segmentación muchísimo mayor, una personalización casi milimetrada. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a generar van a ser muchísimo más precisos que los que estamos generando a día de hoy. Y esto ya lleva o conlleva otro tipo de ciberseguridad que tenemos que tener en cuenta y que se está trabajando en ella, lógicamente, porque ahora se van a recopilar más datos y más personales de los que se estaban recopilando ya antes. Comunicación multilateral, por supuesto, la descentralización, la posesión de activos digitales, que vamos a ver qué es esto, pero también se va a basar en esa posesión de que tengamos los activos digitales. Es decir, hablábamos de que antes, si yo subía un contenido mío a Facebook, al final era propiedad de Facebook como tal, si está subido en ese momento, en ese lugar, o si hablamos de un contenido en otra red social, ahora ese contenido tiene un autor y ese autor define el uso de ese activo digital, y si yo soy su propietario, yo puedo decidir sobre ese activo. Y, por supuesto, de economía virtual, porque, como hablaremos después, todo el mundo hemos oído hablar de las criptomonedas, de la importancia que tienen y de la importancia que tienen las economías virtuales que se están generando a raíz de todo la web 3.0. Por supuesto, hay unas bases. El metaverso no se crea si no existen unas bases reales sobre las que sustentarse. Y una manera que me parece muy representativa de ver esto es a través de una pirámide. La base de la pirámide es la infraestructura. Es decir, no podría funcionar un metaverso y no seríamos capaces de acceder a un metaverso si no tenemos una tecnología como las que empezamos a tener ahora, como una red 5G o 6G que ya se está trabajando en ellas, si no tenemos una web 3.0 de la que hemos hablado, o incluso la web 4.0 en la que ya se está trabajando. Si no tenemos una serie de recursos, no podemos acceder a esos mundos. Las interfaces, obviamente, si queremos hablar de realidad tanto aumentada como virtual, como mixta, vamos a necesitar una serie de dispositivos que nos permitan acceder a ella. Al menos hasta por el momento va a ser así, si no evoluciona a nivel futurista mucho más, pero necesitamos de interfaces, necesitamos de smart glasses, necesitamos de dispositivos ápticos, que son aquellos dispositivos que nos permiten sentir y tener sensaciones, necesitamos de gafas de realidad virtual, etc. Y obviamente los wearables es algo que ya veníamos utilizando y que ahora va a ser mucho más exponencial. La experiencia, ¿qué experiencias nos puede ofrecer el metaverso y todas las tecnologías que vamos a utilizar en él? Por supuesto, juegos, entretenimiento, pero no solo eso. Educación va a suponer un cambio importante en la educación, algo que viene también motivado
por una situación que nos hemos visto todos inmersos en ella en 2020, que era que de repente los niños no podían ir al colegio, ni las personas, ni los universitarios a clase, ni nadie que quería ir a un curso podía acceder a su clase a nivel físico, pues ahora vamos a poder hacerlo de otra manera. También a nivel shopping, a nivel de creación y a nivel de sociabilización. También va a cambiar la manera en la que sociabilizamos, lógicamente, como ya lo hizo en su momento Facebook. Realidades extendidas, que veremos la definición de este concepto, pero al final dentro de las realidades extendidas están la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, la videometría, la holografía, etc. Una serie de tecnologías que lo que van a hacer es aumentar esa interacción, esa inmersión del usuario y que nos van a llevar a poder realizar un contenido experiencial que va a suponer un valor superior para ese usuario y que obviamente lo que pretende toda marca es quedar en el imaginario de ese futuro consumidor o consumidor actual. Una economía digital basada en, obviamente, el criptocomercio, en los tokens, son los activos digitales, y la descentralización, que es a lo que se pretende llegar, como veníamos diciendo, que se llevará a cabo sentada en la tecnología blockchain, en diferentes innovaciones tecnológicas, en las inteligencias artificiales, etc. Pero características muy importantes a tener en cuenta, y no voy a hablar de las características como tal de los metaversos, que eso sería entrar en una clase como tal, sino características o de dónde parte o qué tenemos que tener en cuenta para entender bien el metaverso, mejor dicho. Por ejemplo, es hablar de interoperabilidad. La interoperabilidad es la capacidad que tiene un usuario de utilizar su identidad digital, que podemos entenderlo como avatar, y sus activos digitales, sus tokens, sus NFTs, sus skins, todo lo que tenga a nivel digital, la capacidad que tenga de moverlo de un universo a otro, de un mundo a otro. Esto, a día de hoy, no es del todo 100% posible. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener a nivel videojuego un avatar y una serie de accesorios en Fortnite, por ejemplo, ¿vale? Que Fortnite al final es una plataforma muy importante dentro de lo que tiene que ver con los premetaversos y los protometaversos, pero no podemos utilizarlo en Decentraland, que es realmente un metaverso que está creado para todas las funciones de las que estamos hablando aquí, ¿no? Ese avatar como tal no existe para que podamos utilizarlo de un lugar a otro, y lo que se plantea es que podamos utilizar todos esos activos digitales que tengamos como usuarios y toda esa identidad digital en diferentes. Porque a nivel de marketing esto es muy interesante. Porque si nosotros tenemos la capacidad de poder llevar con nosotros nuestros activos digitales, esto es como si nosotros, por ejemplo, vivimos en Madrid, yo me compro un vestido en Madrid y no lo puedo llevar a Barcelona y ponérmelo, o al contrario, que obviamente no tendría ningún sentido. Si tenemos esta capacidad, vamos a poder vender e innovar muchísimo más en las cosas que hagamos y, por supuesto, a la hora de vender los activos digitales de los que venimos hablando. Para esto se han dado los primeros pasos a través de esto, que es el Metaverse Standards Forum, que se llevó a cabo en mayo de 2022. Lo que pretenden todas estas marcas y todas estas empresas y muchas más es agrupar una terminología específica que tenga que ver con las realidades extendidas, con la terminología 3D, con el uso de todas estas tecnologías y obviamente con esa capacidad de poder llevar nuestras identidades y nuestros activos digitales a otros mundos, y que lo hagan a través de formalizar el desarrollo de conceptos unificados. ¿Vale? Esto es lo que va a intentar todas estas empresas tecnológicas, que básicamente la interoperabilidad era posible y será posible si todas las empresas tecnológicas se ponen de acuerdo para que esto suceda. Y es lo que se está trabajando en que ocurra. ¿Vale? Un ejemplo de una empresa que está trabajando y de una plataforma que está trabajando en que esa interoperabilidad sea lo máximo posible o sea lo mayor posible es Ready Player Me. Ready Player Me trabaja con la creación de avatares, ¿vale? Y aquí os traigo un caso muy concreto de una colaboración de una marca de moda como es Pull&Bear, de Inditex, con Ready Player Me. Al final, Ready Player Me, lo que os contaba, es una plataforma en la que puedes crear tu propio avatar. Ese avatar que puedes crear lo puedes personalizar hasta el punto de todo lo que te ofrece la plataforma, y ese avatar lo puedes utilizar en diferentes, no en todos, pero en diferentes metaversos y en diferentes protometaversos. Por ejemplo, lo puedes utilizar en Decentraland, The Sandbox y alguno más. ¿Vale? Una colección que planteó Pull&Bear fue con una serie planteó una colección de skins, de NFTs, que se podían utilizar de manera gratuita, casi todos ellos,
en la plataforma de Ready Player Me tú podías crear tu avatar con ropa de Pull&Bear. No ha sido la única marca que lo ha hecho, pero a día de hoy es la que más relevancia ha tenido dentro de esta plataforma y obviamente tú puedes personalizar tu avatar con ropa de Pull&Bear. Esto es lo que podríamos decir que podrás utilizar. Hablábamos de interoperabilidad, podrás utilizar este avatar en Decentraland o en The Sandbox con tu ropa que has obtenido en Ready Player Me, además de tu avatar. Importante también, las criptomonedas, el criptocomercio, para ser más específicos. Al final, una criptomoneda es un activo digital, un token, que la peculiaridad que tiene es que utiliza la criptografía para asegurar esa propiedad de esa persona que tiene, de quién es esa criptomoneda. Pongo, por ejemplo, si tenemos algo que sería maravilloso que tuviera un Bitcoin, ¿no? Pues ese Bitcoin queda registrado que es mío, si yo lo tuviera, y esa propiedad queda completamente registrada, así como asegura esa criptografía las transacciones y la manera en la que se llevan a cabo, y de la misma manera se asegura de que no se replique esa criptomoneda. Esa es la variación que ha tenido y lo que le faltaba hasta que nació Bitcoin y el blockchain, lo que le faltaba a las monedas virtuales, que eran hackeables o eran fácilmente, podían duplicarse, ¿vale? Pues esto es lo que se está intentando evitar y lo que se evita gracias a la criptografía y a las criptomonedas. Ya hay empresas de moda, firmas de moda que están permitiendo los pagos con criptomonedas. Gucci es una de ellas. Aquí vemos un ejemplo de cómo ApeCoin de Bored, voy a decirlo bien, Bored Ape Yacht Club, que hablaremos después, permite esa moneda que crearon esta empresa basada en NFTs del famoso monito que habéis visto todos por todas partes y que fue un éxito rotundo, que lo tienen famosos de la talla de Eminem, de Jimmy Fallon, etc. Y valen pues millones de dólares, se han pagado incluso millones de dólares por ese NFT. Pues ellos crearon una moneda que es ApeCoin y Gucci permitió, de las primeras que permitió los pagos en ciertos países, no en todos, pero en Estados Unidos, en Canadá, etc., era con ApeCoin. También acepta Bitcoin, también acepta otra serie de criptomonedas que están reflejadas en su web, pero para que veamos que a día de hoy ya se pueden realizar pagos y hay tiendas, incluso físicas, que permiten los pagos con criptomonedas. El blockchain. Es impensable todo lo que estamos contando si no existiera la tecnología blockchain, que va íntimamente ligada no solo a los metaversos, sino a las criptomonedas. La criptomoneda, como si no lo cuento, nace del Bitcoin y el Bitcoin nace con el blockchain. Es decir, la tecnología blockchain es una base de datos, al final, que lo que permite es que a través de nodos, es decir, de bloques separados, los datos se creen en cada bloque. Es decir, si nosotros realizamos una acción, se crea un bloque. Si realizamos una transacción X, se genera un bloque en el que yo le estoy pasando mi dinero a esta persona, ¿no? Mi criptomoneda o tal cantidad. Se genera ese bloque. De ese bloque pasa a la otra persona y se genera otro bloque como que esa transacción ha quedado completada con esta persona. Y se unen esos bloques mediante criptografía. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más seguro, mucho más difícil de hackear todas esas transacciones y, por supuesto, son consultables, quiere decir, son transparentes. Y algo muy importante también que tiene el blockchain es que sus nodos, sus bloques, son inmutables, no se pueden editar. Una base de datos normal, como sabemos, se puede editar, se puede cambiar, podemos de alguna manera editarla, pero esto es imposible. Si queremos llevar a cabo una transacción al contrario o nos hemos arrepentido de llevar a cabo esa transacción, tenemos que volver a hacer todo el proceso al revés para que quede reflejado. No podemos cambiarlo, ¿vale? Y blockchain también está actuando, la tecnología blockchain también se está utilizando en el sector de la moda. Por ejemplo, hablamos de Aura, que es el blockchain creado por, de momento, estos gigantes como son LVHM, Prada y Richemont, que lo que pretenden es crear un metaverso del lujo, que aún está en fase de creación, bastante van avanzando, y tienen una criptomoneda que está en fase ICO. Esto quiere decir que todavía no está, digamos, podemos invertir en ella, pero no está en fase de que esté totalmente aprobada, ¿vale? Tiene que pasar por esa fase, superar esa fase ICO. Y
Otra de las cosas que se pretende a través de este blockchain y de este metaverso del lujo es acabar con las falsificaciones. ¿Por qué? Porque una de las cosas interesantes que tienen los blockchains es que como permiten ver esa trazabilidad que tiene el producto, permiten ver quién es el propietario de ese producto, obviamente no hay lugar a falsificación. Si yo he comprado un bolso X de Gucci, ese bolso es mío y no es de nadie más. Con lo cual se evitaría toda esa falsificación que ha habido en torno, sobre todo, al mundo del lujo. Y, por supuesto, también validar los procesos de fabricación. Porque, obviamente, si nosotros compramos una falsificación, el proceso de los materiales de los que está hecho y el proceso de producción que ha tenido no es el mismo que el de la obra original o que de la prenda original. Esto también se va a poder ver dentro de esas consultas que se van a hacer. Los videojuegos es un sector que se tiene que tener en cuenta aquí. ¿Para qué? Sobre todo para aprender qué es lo que ha estado haciendo antes, para ver qué es lo que tenemos que hacer ahora. El mundo de los videojuegos, el sector, la industria de los videojuegos, del gaming, ha avanzado muchísimo y de una manera exponencial en los últimos años. Es decir, su importancia ya venía siendo muy grande, ya había, sobre todo los creadores de contenido le dieron una visibilización y una importancia a nivel global muy grande, pero no solo esto, sino que se hicieron muchísimas colaboraciones, se ha hecho muchísimas diferentes tipos de estrategias de marketing dentro del mundo de los videojuegos. Esto es una obviedad. Y, por supuesto, desde que nace Fortnite, las colaboraciones con marcas son exponenciales porque Fortnite marca un antes y un después en el mundo de los videojuegos, tal y como los conocíamos. Pero, sobre todo, son importantes porque han permitido en el sector de la moda cosas como esta, que es que Balenciaga pueda diseñar sus propios skins para un videojuego tan importante que tiene millones de usuarios mensuales activos como es Fortnite, venderlos por un precio de 1.500 pavos, que es la moneda virtual que tiene Fortnite, y que viene a ser una comparativa de 300.000 euros aproximadamente. Y esto se ha vendido real. ¿Y por qué tiene esa importancia? Al final, porque el usuario que compra, el gamer que compra esa prenda, simplemente es él el propietario de esa prenda, no hay nadie más. Estamos hablando otra vez de exclusividad, que es al final lo que se basa mucho todo lo que tiene que ver con los NFTs y los activos digitales dentro de los metaversos, ¿no? Pero también, y antes de ponerlo porque tiene me parece que sonido, la misma marca, Balenciaga, llevó a cabo su propio videojuego para presentar su propia colección de otoño-invierno 2021. ¿Esto qué quiere decir? Se unió a Unreal Engine. Unreal Engine es una plataforma es una empresa muy potente dentro de Epic Games, que Epic Games es la empresa que creó Fortnite, y a través de ella creó un propio videojuego para presentar, que se llama Afterworld, The Age of Tomorrow, para presentar su colección. O sea, ya no estamos hablando de la misma presentación habitual que solemos hacer, sino que está presentándolo a través de un videojuego que podemos jugar nosotros mismos. ¿Vale? Aquí hay también un objetivo muy claro, y sobre todo si tenemos muy en mente una marca como Balenciaga, que va muy dirigida a un público muy concreto, y es un objetivo de acercarse a un consumidor diferente, por supuesto, porque el consumidor de videojuegos, aunque puede ser de todas las edades, obviamente está muy dirigido a un consumidor muy concreto que veremos también después y que, por supuesto, las marcas y las firmas tienen que tener en cuenta porque va a ser el futuro comprador. Los NFTs, por supuesto, que no voy a decir nada más de momento porque voy a hablar de ellos después, pero es obviamente parte importantísima dentro de los metaversos, así como los avatares. Y con estos dos me voy a quedar para seguir explicando. Los NFTs al final son activos digitales, tokens, que nosotros podemos crear y vender y especular con ellos. Es decir, a día de hoy la especulación en NFTs va desde vender un NFT por 50 euros hasta venderlo por millones de euros. Esto es una realidad y podéis verlo. Y estos son creaciones que hacen usuarios, ¿vale? Que por supuesto han tenido muchísima relevancia, especialmente en ciertos sectores. El del arte ha sido uno muy beneficiado de ellos, el arte digital, y obviamente cubren una serie de necesidades. Entre esas necesidades que cubren, ¿cuáles son? Pues son la propiedad. Es decir, como decíamos, un NFT utiliza la tecnología blockchain para asegurar esa propiedad, para asentarla, para que quede claro quién es el propietario de ese NFT. Esto lo que hace es aumentar el valor de ese producto digital. ¿Por qué? Imaginemos que, bueno, todos podemos ver
¿A quién pertenece un NFT? Un NFT se puede comprar en una plataforma como OpenSea, como Christie's, como etcétera, ¿no? Podemos comprarlo dentro de un propio metaverso, pero nosotros sabemos de quién ha sido ese NFT y quién es el propietario actual. Eso también le puede dar un valor percibido a la hora de que nosotros lo vendamos, porque a lo mejor es un NFT o como ha pasado en algún momento cuando Snoop Dogg compró una casa en Decentraland y la casa de al lado de Snoop Dogg valía una millonada. Pues esto también le da un valor percibido. ¿Por qué? Porque no estábamos comprando solo una casa en el metaverso de Decentraland, que era una mansión, sino que estaba al lado de la casa de Snoop Dogg, ¿no? Y podíamos ver que la propiedad de esa casa era de Snoop Dogg. Pues esto funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque es exclusividad. Al final, los NFTs son exclusivos porque son limitados. Y es precisamente la importancia y la relevancia que tiene un NFT, que es algo limitado, que no puede tenerlo todo el mundo. Que solamente si salen, como vamos a ver ahora ejemplos, 30.000 unidades, va a haber 30.000 personas que lo tengan. Si salen 100, son 100, y si son 3, son 3. Esto también le da una vinculación directa al mundo del lujo, y los sectores del lujo son quienes más están trabajando dentro de los metaversos y más están trabajando con NFTs, lógicamente, porque las connotaciones que tiene de por sí un NFT. Fidelización. Ha habido marcas que han creado universos, como en Fortnite o en diferentes plataformas, en las que al usuario, si pasaba una serie de pruebas dentro de ese metaverso, por ejemplo, en Roblox, si no recuerdo mal, era que Nike hizo en Nikeland, y si tú pasabas una serie de pruebas recibías un NFT de Nike, ¿vale? Una skin de Nike, unas zapatillas, lo que te debías en ese momento presente, o una moneda o lo que fuera. Pues eso es parte de esa fidelización de cliente. O, por ejemplo, hablábamos antes de Bored Ape Yacht Club, que son los monos que todos conocemos, que hemos visto antes y que veremos ahora por la colaboración que tienen con Adidas, como cuando tú eres poseedor o propietario de uno de sus monos, de uno de sus NFTs, accedes a una comunidad con ellos en la que tienes unos privilegios exclusivos de poder hablar con todos los propietarios que tienen un NFT de ellos, puedes acceder a una serie de privilegios, ¿vale? De igual manera, son identidad, son personalización de avatares a través de los skins, de los accesorios. Al ser activos digitales, propiedad de una identidad digital, porque necesitamos tenerla, pues crean y generan esa expresión, esa identidad. Son comunidad, lo que decíamos. Ahora hemos hablado del ejemplo de Bored Ape Yacht Club, que te introduce de lleno en una comunidad a la que otras personas que no tengan ese NFT no tienen acceso, y ocurre con más marcas. Y gamificación, pues obviamente por el hecho en sí de que se incluyen videojuegos, de que puedes ganarlos, de que puedes jugar con ellos, etc. Ahí vemos, y ese es un ejemplo muy interesante, de uno de los primeros vestidos de alta costura digital en formato NFT que se vendió, diseñado por The Fabricant. Es una marca que nació hace relativamente poco tiempo, pocos años, y solamente nació con moda digital. Y lo vendió, estamos hablando de 2019, lo vendió por $9.500. Es simplemente un archivo digital. Pero era tan novedoso en el momento que salió, en 2019, y en el momento en el que se llevó a cabo, que tenía un valor intrínseco muchísimo mayor, ¿vale? Hablaba todo el rato de Bored Ape Yacht Club. Si ahora veáis esta imagen, probablemente los que no supierais muy bien qué era, lo reconoceréis porque ha estado en todas partes. Bored Ape Yacht Club nace de la mente de dos escritores, dos creadores de contenido que crean estos monos, los venden, están basados en otro NFT que era Cyberpunk. De hecho, absorbieron los NFTs de Cyberpunk, por así decirlo, la propiedad de ellos. Y esta marca, los creadores de estos NFTs han hecho varias colaboraciones, entre ellas una con Adidas que salió muy rentable, como podemos ver en los datos. Se crearon 30.000 NFTs que se vendieron todos y recaudaron un total de $22.500.000. Es una barbaridad, ¿vale? Pero es real, que es lo importante. Lo que quiero mostrar aquí es que esto es real. Y el precio que tenía cada NFT era aproximadamente de 0,2 Ethers, que es la moneda de Ethereum, de una de las plataformas, de uno de esos metaversos, de esos blockchains de los que hablábamos. Pues es un valor aproximado de $760 cada pieza, ¿vale? Otro caso muy relevante del mundo de la moda es el de Dolce & Gabbana,
que gracias a la colección Genesis de NFTs, en la que presentó su colección por medio de una serie de NFTs y de un vídeo que voy a mostrar después, consiguieron vender la pieza más cara de la historia de la firma, más de $1 millón, que es ese traje que vemos ahí. El traje no era solamente un NFT digital, sino que era una compra híbrida, es decir, la persona que compró este NFT tiene ese NFT y tiene además el traje real. Esto se está utilizando mucho por muchas marcas también, porque obviamente hasta que consolidemos todo este mundo, el formato híbrido, sobre todo en el mundo del sector de la moda, es bastante atractivo. El hecho de que yo pueda obtener ese skin y pueda utilizarlo en los metaversos y al mismo tiempo yo pueda ir a mi tienda y comprar y tener esa prenda que he escogido. Vamos a ver un poco del vídeo. Uy, perdón. Este es el traje que se vendió por más de $1 millón, que es el Glass Suite. El que estaban dibujando antes, no este. No lo voy a poner entero porque si no perdemos mucho tiempo, pero para que os hagáis una idea de cómo era en esa colección, cómo eran esos NFTs y de ese formato híbrido del que os comentaba, de que comprar un NFT también puede tener esa posibilidad de que seamos propietarios no solo de ese NFT, sino también de la propia prenda. Otra cosa interesante y muy interesante es que vamos a cambiar un poco el concepto, o se va a cambiar parte de ese concepto que tenemos de Direct to Consumer, que era lo que hemos hablado en marketing durante mucho tiempo, sino que vamos a hablar de Direct to Avatar. Vamos a vender directamente a los avatares. Esto a priori nos puede sonar muy raro, pero ¿qué es un avatar? Si no es una identidad digital propia de una persona, un consumidor, ¿no? Con lo cual, ahora tenemos que venderle a esos avatares. ¿Cómo se vende un avatar? Al final tenemos que pensarlo como un consumidor, ¿no? Pero el avatar tiene otras necesidades dentro de los metaversos. Y esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta si somos marcas de moda o si somos marcas de cualquier otro sector a la hora de desarrollar productos dentro de los metaversos. Hay esta disrupción, lo que decíamos, del Direct to Consumer al Direct to Avatar. Vamos a hablar de innovación y desarrollo de la creatividad. Vamos a poder hacer, hablo a nivel del sector de moda, prendas que realmente en la vida real no podemos ver. He visto propuestas de prendas que a lo mejor son directamente una chaqueta que tiene un acuario de peces dentro y vemos a los peces moverse. Esto en la vida real no podemos hacerlo, pero dentro de un mundo, de un metaverso, de un mundo digital, sí podemos llevarlo a cabo y lo haremos, ¿no? Por ejemplo, tiene un vínculo emocional más potente. Al final, las experiencias inmersivas, todo lo que vemos y lo que vivimos desde nuestro propio el contenido que sentimos o que experimentamos de manera sensorial, tiene un impacto emocional más grande, está comprobado, y eso es algo que las marcas tienen que aprovechar muy bien dentro de los metaversos y sobre todo el mundo y el sector de la moda.
Tiene un impacto social inclusivo por la cantidad de diferentes avatares y de diferentes identidades que tenemos a nuestra disposición. De la misma manera, vamos a acercarnos a esos prosumers, que son esas generaciones Z y alfa que entienden las cosas de manera muy diferente a como las podemos entender nosotros. Yo soy millennial todavía y yo ya lo que viene detrás he tenido que ver cómo funcionan ellos, cómo son esa generación Z y esos alfa que vienen detrás y que ahora tienen 16, 15 años y que son los próximos consumidores a los que trabajan o operan, digamos, en plataformas como Roblox, y Gucci ya tiene una tienda en Roblox, ¿no? Que digamos, ¿por qué si la media de usuarios de Roblox son de 16 a 20 años, Gucci ha puesto una tienda en Roblox? ¿Esto tiene sentido? Hombre, ¿quién le va a comprar próximamente si no va a ser la generación alfa? Si no son esos niños de 15, 16 años, 20 como mucho. Obviamente se está introduciendo en el imaginario de esos consumidores que vienen después y eso es lo interesante también de estas plataformas. También hablar de un mayor alcance global. Obviamente no solo estarán avatares de las regiones que nosotros operemos, sino de todo el mundo. Podemos acceder a un mismo punto, a un mismo lugar, personas, avatares, identidades digitales de cualquier parte del mundo. Y esto es muy interesante, es lo que hablábamos también de que nos puede permitir esa interoperabilidad. Y la autoexpresión, que también es muy importante, y especialmente en el sector de la moda, porque el sector de la moda se basa en esa identidad, en esa expresión que nosotros marcamos con lo que nos ponemos, con lo que llevamos, con lo que nosotros queremos comunicar con cómo nos vestimos y cómo salimos a la calle, ¿no? Pues esto también tiene mucho que ver en los avatares y también tenemos que tenerlo en cuenta como marcas. Hablar de los modelos digitales que ya se están usando. ¿Qué es un modelo digital? Son esas inteligencias artificiales, que son avatares hiperrealistas, que se están utilizando para algunas campañas. Esto genera muchísima controversia, no solo por el nivel de hiperrealismo que tienen los modelos, que aquí vemos dos que se utilizaron para la primera portada que se hizo en el suplemento de él en abril, que son dos modelos que ya tienen, fijaos en la cantidad de fans que tienen en redes sociales, o sea, es una pasada, llevan operando desde 2019 Dani y desde 2017 Sudu, que son creaciones de una empresa digital llamada Digital Labs y crearon esta primera portada para él. Pero no solo esto, sino que también han sido parte de la campaña de los nuevos accesorios de Louis Vuitton. Pondré un trozo con Harper's Bazaar. El nivel de realismo, salvando que todavía queda perfeccionarlo, obviamente, es muy impactante. Hasta el punto de que se ha generado en este tipo de avatares algo que se conoce como el Uncanny Valley Effect, que es como ese efecto de canibalismo, de sentirse... sufrir un rechazo por parte de las personas ante este tipo de avatares que son tan realistas. Incluso imaginemos, también se ha dado con las inteligencias artificiales robóticas que son tan parecidas a una persona que generan un rechazo del ser humano hacia ellas porque, bueno, pues asustan un poco, lógicamente. No obstante, las marcas las están utilizando y es muy interesante ver que también existe esta posibilidad a la hora de hacer marketing, de comunicar y de hacer contenidos con inteligencias artificiales, como Sudu o como Dani. ¿Pero qué es el marketing experiencial o inmersivo? Vamos a dar algunas claves y vamos a hablar de las tecnologías que se utilizan. Al final es sensorial, nos permita sentir, nos permita un olor, sentir, por ejemplo, a través de los trajes hápticos, nos permita sentir a través de la vista, nos produzca sensaciones. Es esa parte sensorial. También son las vivencias. Si nosotros vivimos una experiencia en un videojuego o en un metaverso con una marca, al final va a ser más fácil que la recordemos, sobre todo si ha sido una buena experiencia. También si ha sido mala la vamos a recordar, pero no queremos ser recordados por ser malos, por una mala experiencia, sino por una buena, ¿no? Eso también forma parte del marketing experiencial, la creatividad. No vale cualquier cosa, tenemos que hacer, si vamos a hacer una acción de marketing experiencial o inmersivo, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo muy bien. Y vamos a ser creativos, originales y vamos a intentar hacer algo que no se haya hecho hasta ahora. Social, al final tiene un componente social de que la gente, todo el marketing experiencial, el street marketing, el marketing de guerrilla, todo lo que hemos visto hasta ahora del marketing tradicional, ha tenido siempre un componente social, de que esté en la calle, de que puedas interactuar con la marca, con los elementos. Y por supuesto,
es emocional. Tiene que llegar o transmitir una emoción, generar una sensación en ese usuario que lo está viendo, en ese consumidor, futuro consumidor. Vamos a hablar de marketing inmersivo y dentro de ese marketing inmersivo de realidades extendidas. Esto que me pareció curioso y quería ponerlo aquí, esta imagen, porque fue de las primeras imágenes virales que se extendieron por las redes sociales de un holograma. Un holograma que la procedencia creo que es un instituto o universidad norteamericano en el que se llevó a cabo un holograma de una ballena gigante y era muy impresionante cómo se viralizó porque realmente la ballena, la calidad del vídeo es muy mala porque es bastante antiguo, pero parecía muy real y era muy real. Y ahora estábamos hablando de esto de esto pudo ser hace 3, 4 años, incluso más, y ahora estamos hablando de que la holografía, los elementos holográficos están a la orden del día y es algo con lo que vamos a empezar a trabajar y con lo que ya se está trabajando, ¿vale? Pero vamos a sustentar las bases de estas tecnologías. Lo primero, ¿qué es la realidad extendida? ¿Qué es la era de la realidad extendida? Las realidades extendidas al final son el paraguas del resto de realidades, que son la virtual, la mixta y la aumentada. Es decir, es el término que lo que apela es la extensión de este mundo virtual o digital al mundo físico que conocemos. Al final es ese paraguas. ¿Y qué es la realidad virtual? Que esta la conocemos de hace más tiempo, ¿no? Nos es más familiar. Al final, una definición de la realidad virtual, que hay muchísimas, es que es la representación de escenas o imágenes tridimensionales en un entorno digital artificial que genera la sensación de inmersión absoluta, porque necesitamos de un dispositivo para poder estar inmersos en esa realidad virtual absoluta del usuario y que tiene capacidad de interacción con ese espacio y vive experiencias en él. Es decir, nosotros para poder acceder a una realidad virtual en 3D y tal como está expresada necesitamos de unas gafas de realidad virtual. Incluso si queremos hacerlo más inmersivo de dispositivos ápticos, sea una camiseta, sean unos sensores de mano, hay cosas alucinantes como por ejemplo ya sensores neuronales, muchísimas cosas que se están desarrollando a nivel de realidad virtual para que las sensaciones y las experiencias sean más grandes y más realistas. En el mundo de la moda, pues por ejemplo, los desfiles virtuales que hemos visto, ha habido una Metaverse Fashion Week en Decentraland este año, que bueno, tuvo sus problemas por ser la primera, lógicamente no fue extremadamente bien, sobre todo a nivel de carga y de capacidad que tenía en los servidores, pero por supuesto va a ser la primera de muchas Fashion Week en el metaverso y que van a ir mejorando y van a ser muchísimo mejores que la experiencia que se tuvo en 2022, que ya fue una pionera. Ya vemos los desfiles virtuales, que parece que ahora esto se ha inventado y no es cierto. Un dato curioso es que Terry Mugler en 1995 hizo su primer desfile con avatares. Hay muy poca documentación de esto, pero es muy curioso porque es cierto. O sea, se hizo con los primeros avatares, eran muy lentos, era una calidad muy mala de imagen, pero ya se hizo. Ha habido diseñadores, han habido marcas que han sabido ver esto antes de que viniera ahora. Y, por supuesto, marcas más grandes que tienen más capacidad, como Dior, que creó sus propias gafas virtuales con sonido, con cascos. Y si nosotros íbamos a sus tiendas, podíamos probar sus gafas virtuales y vivir una experiencia de inmersión dentro de su sección beauty, dentro de las partes de las pasarelas, lo que se cuece detrás de los desfiles, de la pasarela, ¿no? Todo eso que es un poco más íntimo a nivel de la firma, pues podíamos vivirlo con las experiencias que nos ofrecía Dior con esas gafas de realidad virtual. La realidad aumentada, que es la que más se va a utilizar por la facilidad que tenemos de acceso a ella, porque como decíamos, las gafas virtuales, aunque podemos utilizarlas, pues una realidad aumentada lo podemos ver desde nuestro propio smartphone o iPhone, ¿no? Es la tecnología que permite superponer capas virtuales sobre escenarios reales, es decir, que yo pudiera ver aquí algo que realmente no está a través de mi móvil. Esto es muy habitual, cada vez se está mejorando y se está trabajando en ello mucho más por la facilidad que tiene de acceso, como decía, y obviamente necesitamos un dispositivo tecnológico tan sencillo como es un smartphone o un iPhone. A nivel moda, hay muchísimas aplicaciones. ¿Se ha quitado, creo? Ah, vale, perdón. Hay muchísimas aplicaciones, como por ejemplo la de Gucci, sobre todo en sneakers ha habido un boom de aplicaciones de realidad aumentada.
en la que podemos ver cómo nos sientan los diferentes modelos de las sneakers o incluso cómo nos sientan diferentes partes de diferentes prendas. Voy a ir muy rápido, que me queda poco tiempo, ¿vale? Es la tecnología que mezcla la realidad mixta. Al final es la tecnología que lo que nos permite es mezclar esos espacios virtuales y ese escenario real, interactuar con ellos y al final tiene mucho que ver con los hologramas, con la holigrafía. Un ejemplo es del desfile de Alexander McQueen en 2006, cuando Kate Moss apareció en forma de holograma, un holograma que ahora mismo es muy rudimentario, pero que, bueno, era el predecesor de lo que ahora son conciertos de Whitney Houston, de Michael Jackson o de Amy Winehouse incluso, ¿vale? Y era un holograma de Kate Moss que parecía en la pasarela como si fuera un ángel en ese desfile. Dentro de los hardwares de realidad aumentada, pues de realidad extendida, lo que decíamos, dispositivos ápticos, gafas de realidad aumentada, las gafas de realidad virtual de diferentes empresas tecnológicas están trabajando en los avances de esto, tanto Apple, tanto Meta, Apple, Ovo, que es española, Ray-Ban con Meta, muchísimas otras marcas, empresas tecnológicas están trabajando con ello. Y hay nacimiento de marcas jóvenes. Voy a ir muy rápido con esto, pero sí que han nacido marcas dentro de los metaversos, como es Wizard, que es la primera marca de vodka que nace en el metaverso a través de NFTs. Tú comprabas tu NFT de la marca y lo que te decían era que ellos, digamos, se alimentaban del dinero que recibían de esos NFTs y creaban el producto, y ya enviaban el producto. Era una parte híbrida que ahora pues, se considera el primer vodka del metaverso. O Ouroboros, la primera marca digital británica que ha participado en la Semana de la Moda de Londres. Solamente es moda digital, no hay nada físico, y han presentado sus primeras prendas, su primera colección a nivel digital en la pasarela de Londres. Y para finalizar, y como se ha hablado mucho ya de moda sostenible, de sostenibilidad, que es algo muy importante, ¿pueden ayudar estas tecnologías a la sostenibilidad, a la moda sostenible? Por supuesto, y lo he dejado ver un poco cuando hablaba de blockchain. A través de la tecnología blockchain hay dos capacidades muy importantes en las que podemos ayudar a esta moda sostenible. Es proporcionando transparencia y trazabilidad del producto, es decir, ese recorrido que tiene el producto para saber exactamente en qué manos ha estado, cómo ha sido su producción, qué materiales han utilizado para ello. Es decir, tenemos la habilidad de poder ver cada uno de los ingredientes, digamos así, de esa pieza, de ese producto. Y no hay nada más transparente que eso a la hora de comprar un producto que estamos hablando de moda sostenible, que sea sostenible. Y, por supuesto, mejorar la eficiencia y reducir los costes operativos. Obviamente, el sector de la moda, uno de los problemas que tiene es la cantidad de lo caro que es a nivel de lo que no es eficiente, contamina muchísimo, etcétera. Sabemos que esa problemática lo tiene la industria de la moda. Pues una de las cosas que podemos mejorar o que puede ayudar a la tecnología es en esos procesos reducir esos costes operativos. Un ejemplo de esto, de esa trazabilidad, sobre todo que era una cosa muy interesante del producto, la lleva a cabo Trace Collective, una marca que nace en Londres de origen de dos españolas y que lo que introducen es una marca de moda sostenible, introducen una etiqueta, una etiqueta inteligente en la que tú puedes ver cada tejido o cada producto que se ha utilizado con todo su detalle para la elaboración de esa prenda. ¿Vale? Esto va a ser el principio de muchas marcas que lo van a llevar a cabo. Y simplemente despedirme diciendo que Sir Arthur Clarke, escritor y científico, decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia. Esto es muy real, no solo porque la tecnología tiene sus pros y sus contras y nos asusta mucho a todos, pero la tecnología realmente ha resuelto problemáticas que eran muy importantes y va a seguir haciéndolo. Y siempre que sepamos utilizar la tecnología como debe utilizarse, porque yo creo que el exceso de todo siempre es malo y soy una entusiasta de la tecnología, pero el exceso de todo es malo, siempre que sepamos utilizarlo y sepamos a qué nos puede ayudar o cómo debemos utilizarlo correctamente, va a facilitarnos la vida y va a solucionarnos problemas y a crearnos experiencias y nuevas formas de hacer las cosas muy importantes. Muchísimas gracias.